Buenos días a todos ustedes. Un gusto estar nuevamente aquí. El propósito de la clase de hoy es entrar de pleno pie en una mayor comprensión de los elementos fundadores, los pilares conceptuales del pensamiento llamado tradicional, lineal, newtoniano, cartesiano, positivista. Todos estos adjetivos no son sinónimos, pero convergen hacia la misma dirección, la identificación de una forma de pensar dominante en el mundo occidental, por lo menos, desde aproximadamente 3 siglos. En la primera clase vimos que existe una relación estrecha entre la reflexión epistemológica, es decir, preguntarse a sí mismo, pues, ¿cómo estoy pensando finalmente? Hay un bucle entre esta reflexión epistemológica, la labor científica y el quehacer educativo. Razón por la cual, si queremos abordar los desafíos modernos que identificamos como anticipamos por lo menos como complejos de la educación, debemos dar un paso previo, un prolegómeno por la cuestión epistemológica. Y es lo que les propongo para esta clase como la clase siguiente, es decir, las hipótesis fundadoras tanto del pensamiento simplificador como del pensamiento complejo. Y para iniciar, debemos recordar un aporte que realizamos la vez pasada acerca de Thomas Kuhn. Recordamos que Thomas Kuhn hablaba de la noción de paradigma, que en diferentes épocas las comunidades científicas coinciden en torno a cierto conjunto de hipótesis, de postulados en su área de interés, que eso define un paradigma que podemos, por ejemplo, en la sociología, identificar un paradigma de tipo holístico, otro de tipo individualista en la interpretación de los grandes fenómenos sociales. Um, y el aporte de Kuhn ha sido algo considerable para mejor entender que el acto de pensar no es un acto puro, un acto absoluto de un alma completamente independiente de cualquier contexto, cualquier situación, cualquier época, etcétera, sino que también se encarna en un proceso histórico, un proceso social que implica toda una comunidad de personas involucradas, investigadores, académicos, estudiantes, etc. También Kuhn sugiere, más allá de identificar estos paradigmas, que hay periodos de lucha entre dos paradigmas cuando surgen fenómenos observaciones acerca de fenómenos que no logramos comprender, analizar desde el punto de vista del paradigma dominante y que progresivamente surge otro que parece aportar ciertas respuestas pertinentes para abordar esta situación. Es, por ejemplo, el paso, pero en la historia hay muchos ejemplos de el paso de una concepción donde pues el Sol y todo el universo giraba en torno de la Tierra a una concepción en la cual la Tierra gira en torno del Sol. Pueden confiar en mí así. Pero eso fue una verdadera revolución conceptual en la forma de abordar la observación del universo. Y entonces, la pregunta es la siguiente. Obviamente, si no estaríamos nosotros viviendo un contexto así de cambio, de revolución científica. Um, Antes de ver eso, nos recuerda este aporte de Thomas Kuhn, que, como lo dijimos en la primera clase, la reflexión epistemológica no es un zócalo, no es una base que se pueda realizar de una vez por todas, como una introducción para luego pasar a otra cosa, sino nos acompaña a lo largo de un proceso.
El conocimiento, la epistemología, es lo que Edgar Morin llama, es el título de su tercer tomo de la exalogía del método, el conocimiento del conocimiento, un conocimiento fundamentalmente reflexivo porque se estudia, se analiza a sí mismo cuando está pensando, por definición. Em, para recordar, antes de dar un paso más adelante, ya lo dijimos, la noción de epistemología significa, como lo dice Jean Piaget, estudio de la constitución de los conocimientos válidos. Viene del griego episteme, conocimiento, logos, el discurso sobre el conocimiento, sabiendo que para ejercer un discurso, un logos, primero debe existir conocimiento que permita hacer intervenir este discurso. O sea, una noción fundamentalmente reflexiva. Pero no es suficiente. No es suficiente y es ahí donde debemos evocar el autor que va a servir de piedra angular en esta segunda clase, Jean-Louis Lemoyne, cofundador con Edgar Morin de la cátedra MCX-APC, uno de los centros más importantes sobre modelización de los sistemas complejos. Es un gran autor, muy reconocido, y con la ventaja de que está muy reconocido en el mundo europeo en particular, todo el mundo, pero menos en Latinoamérica, lo cual genera una plusvalía, un aporte intelectual, conceptual, de poder citar, referirse a autores que a lo mejor no todos conocen en un contexto geográfico dado. Este autor ha sido formidable en mi pequeña historia de vida personal, porque la lectura del libro que nos va a servir de piedra angular de la sesión de hoy, su libro Las epistemologías constructivistas, me ha sido a mí de gran ayuda para justamente mejor entender esta distinción entre pensamiento simplificador, pensamiento complejo y medir tanto los fenómenos de acondicionamiento intelectual por una parte y el interés de abordar otras perspectivas. Jean-Louis Lemoyne explica, y eso es algo fundamental, que la noción de paradigma es un aporte conceptual absoluto, pero la podemos seguir ampliando, porque un paradigma se piensa esencialmente como implicando una comunidad científica y sus estudiantes y sus redes, pero sigue siendo algo fundamentalmente intelectual. Jean-Louis Lemoyne recuerda que un paradigma implica una serie de, una penetración de ideas en el mundo social, en toda la sociedad. Propone la noción de contrato epistemológico y social, implicando entonces pues, todo el mundo académico, intelectual, universitario, de publicaciones, etc. Y también de manera más transversal, que abarca toda la sociedad, porque incluso sin darnos cuenta, y eso es importante, sin darnos cuenta, estamos a la vez dentro de las hipótesis, viviendo dentro de las hipótesis del pensamiento simplificador, propagando estas hipótesis sin darnos cuenta de que podría existir otra forma de pensar. Y el aporte de Lemoyne es el siguiente, es que al abordar la reflexión en términos de contrato epistemológico y social, eso permite mostrar que cambios paradigmáticos a los cuales asistimos a lo largo de los siglos XIX, XX, por ejemplo, el paso en los años 30, 40 de un tipo de paradigma tradicional en la economía a un paradigma keynesiano, por ejemplo. Y aquí entonces estaríamos diciendo, pues Kuhn tiene razón, de hecho, y hubo periodo de enfrentamiento, de ruptura paradigmática entre dos formas de pensar la economía, la oferta crea la demanda o la demanda crea la oferta, pero dos formas de pensar los fenómenos económicos y en fin de cuentas uno ganó, pero hubo luego en la historia un reequilibrio. Y podríamos decir, entonces estamos plenamente en esta idea de rupturas científicas. Pero dice Jean-Louis Lemoyne, finalmente, este paso aquí, este cambio de paradigma que es real, es un cambio
que modifica la forma de percibir la realidad en las ciencias económicas, pero es un cambio que no pone en tela de juicio todo un zócalo de hipótesis fundadoras que ellas no se ponen en tela de juicio. Lo que dice Lemoine es que finalmente todos los cambios de paradigmas a los cuales hemos asistido a lo largo de los siglos XVIII, XIX, XX, son cambios reales, con un verdadero desafío, un verdadero aporte intelectual, no se trata de menospreciar eso. Sin embargo, son cambios paradigmáticos que se organizan dentro de un consenso más global que se llama contrato epistemológico y social. Dentro del contrato epistemológico y social que se llama cartesiano positivista, pueden convivir una cantidad de paradigmas en diferentes áreas del conocimiento e incluso si hay debates entre estos paradigmas, finalmente no ponen en tela de juicio una base esencial de hipótesis fundadoras, de postulados que son el corazón de una concepción, de una forma de concebir el mundo. Para entonces entender esta idea de contrato epistemológico y social, quiero bien dimensionar el objetivo aquí. Es entender que más allá de un debate sobre, lo repito, el individualismo o el holismo, el debate entre tal o tal, una concepción en la física cuántica entre diferentes corrientes, que son verdaderos debates, pero son concepciones que, sin incluso debatirlas, se fundan en ciertas hipótesis. Y nosotros debemos excavar, ir al origen de la reflexión epistemológica para entender cuáles son las hipótesis fundadoras del pensamiento dominante desde 3 siglos en el mundo occidental. Y aquí es el tercer aporte fundamental de Lemoine. Nos dice que fundamentalmente un contrato epistemológico y social es la respuesta a 3 preguntas. Estas 3 preguntas se llaman la pregunta gnoseológica. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cuál es lo que qué se trata de obtener finalmente en la aventura cognoscitiva? La segunda es la cuestión metodológica, porque una vez que sabemos qué buscamos, pues saber cómo encontrarlo. Y la cuestión axiológica, ¿cuál es su valor? Y entonces Jean-Louis Lemoine nos dice que en cada época de la historia humana, las sociedades, incluso sin formalizarla de manera escrita, de manera institucionalizada, pero las sociedades coinciden en torno a un mismo conjunto de hipótesis que responden a estas 3 preguntas. Y ahora que dijimos eso, podemos entonces buscar cómo el pensamiento simplificador, lineal, pragmático, cartesiano, positivista, el pensamiento dominante responde a este tríptico de preguntas y en una segunda parte, cómo el pensamiento complejo propone un tríptico de respuestas alternativas. Es importante sugerir que estas 3 preguntas no son separables, en la medida en la cual si yo respondo de cierta forma a la cuestión gnoseológica, eso me va a reducir el campo de posibilidad de las respuestas coherentes a la segunda y a la tercera, de tal forma que eso, un contrato epistemológico y social, representa un verdadero sistema en el cual estas hipótesis comunican entre ellas y son coherentes entre ellas. Así, me gustaría insistir en que esta contribución de Lemoine me parece sumamente importante porque es una excelente forma metodológica de proponer una síntesis de una cantidad de aportes que a menudo nos pueden perder en la amplitud. Mientras que reorganizando nuestra comprensión del pensamiento simplificador cartesiano a partir de estas 3 columnas, ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo se obtiene? ¿Cuál es su valor? Aporta una mayor ayuda
a la comprensión de lo que funda el corazón de una manera de pensar. Y eso es esencial si queremos autodiagnosticar los riesgos que Morin llama riesgos de cegueras del conocimiento, cuando ni siquiera nos damos cuenta de los propios acondicionamientos intelectuales de los cuales somos a menudo víctimas. Un pequeño ejemplo aquí, hay una experiencia que se realizó, se trata de una enigma que se presentó a dos grupos. Por una parte, niños de unos 8, 10 años de escuelas primarias y por otra parte, a estudiantes universitarios de grandes instituciones prestigiosas, privadas y todo. Y los resultados fueron muy diferentes. Resulta que el 70% de los niños logró encontrar la respuesta en menos de 15, 20 minutos, cuando apenas el 15% de los estudiantes de unos 20 años lograron hacerlo. La enigma es la siguiente. Lo que buscamos es mejor que Dios, peor que el diablo. Los ricos no lo tienen cuando los pobres sí, y si alguien lo come, se muere. Pues me permito dejarles un poco pensar a esta enigma si a lo mejor ya no la conocían. Pongo fin a esta primera mitad de la clase y regreso ahorita mismo.